Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Mesa de Análisis con Fernando Ortiz. Continuamos en esta alternativa de comunicación, en esta vía de comunicación con la comunidad que forma parte la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. En esta ocasión doy la bienvenida a un estudiante, al presidente de la Asociación Escuela de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Sebastián Morocho nos acompaña. Sebas, bienvenido. Quisiéramos darle la bienvenida y, empezando con la entrevista, consultarle, ¿cómo así? ¿De dónde nace la inquietud por la lengua y la literatura? Bueno, primero que nada quiero agradecerle por esta invitación. Es para mí un gran honor poder estar aquí, sobre todo porque tengo la oportunidad de comunicarme con usted en representación de los estudiantes. Y bueno, respondiendo a su pregunta, me atraía mucho a entender cómo se fundamenta el conocimiento. Para mí el conocimiento me resultaba interesante en todas sus áreas, en todas sus disciplinas, pero quería conocer cuál era la base, cómo es el método que yo debo adquirir, aprender para poder acercarme más a todos esos conocimientos que me interesaban. Y entre toda la investigación que hice en su momento, me pareció que la lengua y la literatura representaba justamente eso que estaba buscando, porque es justamente una combinación entre arte y ciencia, entre lo que es academia y lo que es humanidad. Yo creo que ambas partes se complementan maravillosamente respecto a lo que es el aprendizaje y también el compartir ese aprendizaje, y por eso me enamoré de la lengua y la literatura. ¿Y le gusta la literatura? ¿Le gusta leer? ¿Es esa una pasión? Por supuesto, sí, me fascina leer. ¿Qué está leyendo ahora? ¿Cuál es el último libro que está en marcha? Actualmente estoy leyendo La Marquesa de Ganges, que es del Marqués de Sade. Una novela interesante, sobre todo porque habla de forma un poco cruda y directa cómo era la Francia del siglo XVIII, sobre todo porque el autor es bastante conocido precisamente por romper con los cánones de esa época, así que ese es el libro que estoy. ¿Se lee mucho en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura? Sí, bastante. De hecho, llega a ser todo un reto porque debido a que tenemos que abarcar tantos temas, tanto de estudio como de literatura universal, tenemos que estar al paso de un montón de libros, no solamente para conocer el contexto de la literatura universal en sí, sino también porque debemos acercarnos también a nuestra propia historia. Entonces, la historia se divide en diferentes contextos literarios y nosotros tenemos que estar pendientes de cada contexto, ¿no? De todo lo que engloba la literatura en sí. Esto que se ha denominado las corrientes artísticas de la literatura y en general del arte, ¿en dónde se ubica más? ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Qué le gusta? ¿Qué corriente estética de la literatura le atrae más? Me parece que la narrativa, concretamente en el género de novela, creo que es una forma de expresar muy bien no solo los contextos que nos rodean, sino también de hacer que la gente pueda entender un montón de formas de vida y un montón de realidades que no se pueden vivir necesariamente. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre la guerra, no necesito que alguien vaya a la guerra para que me entienda, sino que una novela es una excelente representación de esa experiencia, así que me atrae muchísimo la novela. ¿Y qué autores ecuatorianos los conoce? Bueno, ahora me... No es un examen, sino más bien una conversación. ¿Cuáles le atrae más, no? Sí, últimamente me están atrayendo autoras ecuatorianas como Mónica Ojeda, sobre todo por sus cuentos de terror. Luego, pues básicamente he leído los que se siguen en la carrera naturalmente, pero me atrae especialmente Mónica Ojeda. Y en la escritura, ¿cómo siente la evolución? ¿Cómo ha perfeccionado durante su paso por estos años en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura? Pues siento sobre todo que la carrera me hizo abrir los ojos respecto a lo que pensaba de escribir. Muchas veces creemos que uno se puede sentar a expresar sus ideas, y aunque ese es un principio de la escritura, resulta que también es un ejercicio mental en lo que uno no solamente organiza sus ideas y las plasma sobre el papel o hoy en día en computadoras, sino que uno se conoce a sí mismo. Creo que esa es la mayor enseñanza que me he llevado de esta carrera. Cuando uno escribe, se conoce más a uno mismo. ¿Cree que el colegio, el bachillerato, está otorgando las condiciones adecuadas para
un estudiante que tenga inclinación por esta carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, contribuyen, están logrando formar o siente que hay un vacío o todavía hay un desnivel? Me parece que es una situación grave, porque no solo hay un vacío respecto a los conocimientos previos que deben tener los estudiantes para poder ingresar a la universidad, sobre todo en esta área, sino que en sí el Ministerio de Educación no le está dando importancia a las materias que tienen que ver con el pensamiento, la lengua y la literatura, la filosofía, las artes. Las humanidades en general, ¿no? Las humanidades en general, exactamente, están como que dejándose de lado porque últimamente se está dando mucha prioridad a la lógica, es decir, todo lo que tiene que ver con matemáticas, físicas, todo eso. Yo tuve afortunadamente un acercamiento a este sistema por mis prácticas, que las realicé este ciclo, y bueno, ya llevo 2 ciclos realizándolas. Y lo primero que me llamó la atención fue el texto que nos dieron para impartir a los estudiantes, que es un texto integrado del gobierno e incluye las materias de lengua y literatura, matemática y marketing, las 3 en conjunto. Y ese libro se podría pensar que es grueso, ¿no? Puesto que tiene bastantes materias, pero no es así en realidad. Es muy delgado y los temas que tenía ahí dentro no cumplían para lo que necesitaban saber los estudiantes. Un ejemplo rápido. Para que los estudiantes puedan escribir un ensayo expositivo, por ejemplo, ellos necesitan conocer las bases estructurales de un texto, como es la estructura de un párrafo o la estructura básica de un texto en general. En las clases, cuando yo leía los trabajos de los estudiantes, me di cuenta de que no tenían esos conocimientos simplemente porque no estaba incluido en el macrocurrículo. Y me parece que excluir justamente esas bases que le enseñan a los estudiantes, como les decía, a pensar, a organizar sus ideas, es ya un fallo importante, no solo para que los estudiantes puedan saber qué estudiar o puedan prepararse para estudiar lo que desean en la universidad, sino que en el caso de lengua y literatura no pueden ni siquiera conocer la importancia de esta materia. Entonces sí, es un problema grave, considero que es grave. Antes se leía más que ahora, supongo entonces. Sí, yo creo que antes se leía más, sobre todo porque antes había menos distracciones. Por ejemplo, si bien ahora priman mucho los libros digitales, cuando usted está leyendo en el celular o en la computadora ya le llegan notificaciones de cualquier tipo. Sí. Y uno tiene que ponerle atención y eso ya nos saca un poco de esa esfera de concentración que uno genera cuando lee. Entonces, considero que antes se leía más, pero ahora también creo que se lee, pero de otra forma. Uno está acostumbrado a leer textos rápidos en las redes sociales. Entonces, es lo mismo, pero diferente. Es otra narrativa, es otro tiempo, ¿no? El tiempo tecnológico nos ha acelerado el mundo, ha comprimido las ideas y cada vez queremos textos visuales más compactos, más simples de lectura, ¿no? Sí. La literatura sigue siendo, para quienes gustan de esta pasión de leer, como un placer y no como un castigo. Exactamente, y creo que es justamente eso lo que se ha perdido, el hecho de disfrutar de leer. Pero también considero que esto afecta también a otras ramas del aprendizaje, porque el aprendizaje en sí es divertido, es emocionante, pero muchas veces ese ritmo tan apresurado que tienen las redes sociales de acostumbrarnos a leer cosas con brevedad, hace que uno se desligue de esa pasión, de esa atención al detalle que suele hacer que las cosas como leer un libro, por ejemplo, sea algo bonito, sea algo agradable. Eso se pierde justamente porque la sociedad hoy en día está acostumbrada a correr, ya no camina. Sí, mira, el director de la carrera de matemáticas, de ciencias experimentales, nos decía en la entrevista anterior que el gran problema de los estudiantes de bachillerato y de los primeros años de la universidad es una incapacidad de comprender los textos, ¿no? Los problemas de matemáticas, los problemas de física están explicitados en un párrafo, pero la capacidad de concentración y de entender ese texto es lo que está generando problemas mayores. Entonces va por la línea de la comprensión lectora también. Precisamente, y justamente en clase hemos estado revisando un artículo que es de Ana María Margallo, que habla justamente de esta problemática, y es que el macrocurrículo en lengua y literatura está organizado de forma equivocada respecto a enseñar a la comprensión lectora. Primero se enseña a los estudiantes a escribir, a
en parte organizar un texto, ¿no? Pero lo que en realidad debería enseñarles primero para acercarse a toda esta temática de leer y escribir es justamente comprender un texto. Y todo eso requiere de una serie de pasos que uno no es consciente hasta que empieza a leer algunas cosas. Y cuando se trata de niños, jóvenes, adolescentes, siempre es complicado hacer que ellos puedan crear lo que se llama una rutina de lectura para que ellos puedan discernir y abstraer el contenido de un texto. Yo creo que en ese sentido también en los colegios la educación está fallando bastante porque es esa comprensión, esa organización para poder comprender un texto lo que se está perdiendo, lo que está fallando. Entonces, yo creo que podríamos empezar la solución por ahí, desde los colegios, porque en la universidad uno se profesionaliza, uno ya ve cosas más complejas, pero en el colegio uno tiene las bases para eso. ¿Cómo se ve? Estamos conversando en Mesa de Análisis con Sebastián Morocho. Él es presidente de la ASO Escuela, la Asociación Escuela de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de nuestra querida Universidad de Cuenca. Sebas es un hombre, es un joven muy dinámico que ha logrado hacer algunas actividades ya en el ejercicio de la presidencia de la ASO Escuela. Me correspondió conocer algunas iniciativas y participar inclusive en alguna de ellas y por lo tanto quisiera que nos comente qué es lo que está haciendo el presidente de la ASO Escuela actualmente. Bueno, aprovechando las vacaciones, estoy justamente creando un nuevo cronograma que tiene el enfoque de salir un poco de las aulas y de la institución y tratar de llevar a los estudiantes de la carrera a otras partes, puede ser a colegios o a fundaciones, sobre todo para empezar con esta tarea que le había contado de hacer que la gente conozca qué es la lengua y la literatura y se quite de la connotación de que es una materia del colegio o es una obligación para tener una nota. Simplemente es parte de nuestra vida y muchas veces no lo vemos porque está en todas partes. Nosotros nos comunicamos, nosotros expresamos emociones al comunicarnos y también es el lenguaje lo que nos permite conocer al mundo, lo que nos permite entenderlo y involucrarnos con ese mundo. Entonces, la prioridad para el siguiente ciclo con la ASO es hacer que los estudiantes de nuestra carrera puedan salir de la universidad y compartir lo que les inspira, lo que han aprendido aquí también, con el resto de la ciudad y sobre todo llevarlo a lugares de interés público, ¿no? Como le había contado, fundaciones o colegios en sí, para que todos empiecen a tener un concepto más real de la lengua y literatura, que es al final algo emocionante y divertido. Siempre junto al líder hay un equipo, porque el líder no funciona solo. ¿Cómo está el equipo de trabajo de Sebastián? Pues personalmente me siento muy orgulloso de mi equipo, porque lo que hace que un equipo funcione muy bien es la confianza. Todos debemos confiar en nuestras capacidades y también considero que mi equipo tiene justamente todas esas cosas que, por ejemplo, yo no tengo. Mi vicepresidenta, por ejemplo, Yoli, ella es muy carismática, ella es muy buena para acercarse a los jóvenes. Yo no tengo esa facilidad como ella, pero ella me ayuda con esas cosas, como por ejemplo cuando hay que hacer eventos de socialización, como los partidos de fútbol o los bingos o cosas de ese tipo. En cambio, mis otros dos integrantes pues se encargan de todo lo que es la gestión de cosas de las que yo no puedo asistir, como por ejemplo, si tengo que hacer algún documento, ellos ya se encargan de enviarlo, o si tengo que hacer comunicados, ellos se encargan de ayudarme a comunicar las cosas con los demás. Así que el equipo es fundamental para que funcione todo este sistema de la ASO y respecto a mi equipo, pues me siento muy contento. ¿Y cuál es su opinión sobre la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura? ¿Qué giros tienen que darse en contenidos, en metodologías? ¿Cuál es su percepción? Bueno, lo primero que he notado con el paso de los ciclos es la evaluación. Muchos docentes han estado migrando de la evaluación de cuestionario, ¿no? Con preguntas, respuestas, así sean de opción múltiple, hacia trabajos más prácticos y creo que ahí es donde está el giro que necesita tener la carrera. Las evaluaciones, sea con los exámenes trimestrales como evaluaciones esporádicas de ciertos temas, es importante que los estudiantes se evalúen poniendo en práctica sus conocimientos y no únicamente la teoría. Por ejemplo, en un cuestionario usted demuestra que ha estudiado, sí, un texto, el texto que se necesite, pero en el momento en que usted salga al mundo a dar clases o a escribir un libro o a escribir poesía, usted va a poner en práctica esa teoría. Entonces, yo creo que el primer giro importante es... Más que rendir un examen sería entonces una comprobación mediante productos
tangibles que puede el estudiante ir demostrando sus aprendizajes. Exactamente. Y sobre todo porque le da más libertad al estudiante de desenvolverse como profesional. Uno cuando va a trabajar, por ejemplo, en una institución educativa no tiene que rendir cuentas para sacar una nota, tiene que mostrar resultados. Ok, cambios en los exámenes, ¿qué más? También considero que la carrera necesita explotar mucho esta temática de los eventos, como por ejemplo cuando hay presentaciones de libros de los docentes o lo que estamos haciendo por ejemplo con la tertulia literaria que va a continuar el siguiente ciclo. Estas cosas hacen que los estudiantes empiecen a pensar fuera del aula de clase y vean a la carrera como una forma de vida también. Creo que si bien la carrera en el currículo ha mejorado mucho respecto a la educación clásica, considero que hace falta dar el paso de migrar de las aulas y tratar de llevar las clases a otros aspectos, a otros ámbitos. ¿Cuál es la asignatura más compleja, más difícil en la carrera? Pues diría que hay más de una. Por ejemplo... Son algunas. Sí. Por ejemplo, diría que pragmática es una de las más complejas porque esa materia es de las más abstractas. Prácticamente no puede ver nada acerca de lo que se estudia ahí, sino que todos son conceptos. Y básicamente le enseña cómo funciona el lenguaje y cómo este se modifica de acuerdo a su uso, pero entenderlo creo que es bastante complejo. Y es porque no tenemos bases desde el colegio, ¿no? Que llegamos a este punto y desde la escuela casi. De hecho, yo cuando llegué a la universidad no tenía idea de que el lenguaje sea tan relativo respecto a la esfera discursiva. Entonces, por eso esa materia también se hace difícil, porque no tenemos precedentes. Y también una que puede parecer un poco sorprendente, pero es literatura universal. No porque sea desagradable o no porque sea muy abarcada de tantos temas, sino porque son muchos libros los que hay que leer. Y eso lo hace complicado, sobre todo porque uno... Pero más apasionante también. Claro que sí, sí. ¿Y cuál es lo contrario? ¿Cuál es la más simpática, la más agradable, la que tiene salón lleno? Como la misa del 9 del domingo. Pues diría que nos gusta mucho, bueno, al menos en el ciclo que acabo de pasar, en Fundamentos de la Investigación Educativa. Esa materia a todos nos gusta bastante porque nos ponen temas que nosotros podemos investigar y que sean de nuestro interés, y también se fomenta mucho el trabajo en equipo, el trabajo grupal. Entonces diría que esa es la más agradable, pero tampoco diría que las otras dejan de ser menos interesantes, sino que la complejidad es lo que varía, pero de ahí considero que todas son muy, muy interesantes. Tengo unas dos últimas inquietudes, y la una tiene que ver una apreciación personal. Sebastián Morocho, presidente de la Escuela de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Los indicadores comparativos entre países son medio complejos de entenderlos si no conocemos las realidades circunstanciales de esos países, ¿no? Finlandia está alrededor de 45 libros, 40 libros por año lee un ciudadano en promedio, una ciudadana en promedio de este país. Y nosotros en el Ecuador, ni medio libro. Medio libro es la métrica que nos dice el INEC la lectura de libros en el país. ¿Qué le dice este dato? Me dice que el Ministerio de Educación de este país no es consciente de la complejidad que implica poder hacer que la sociedad lea más. Muchas veces se toman de referencia a un país como Finlandia porque justamente están haciendo bien estas cosas, ¿no? Se busca que la gente lea más. Pero para lograr esto hay que fijarse en muchos aspectos contextuales y específicos del lugar en el que se quieren modificar las cosas. Por ejemplo, Paulo Freire él había hablado sobre la educación contextual. Uno tiene que adaptarse a las circunstancias de las personas, de los estudiantes que uno quiere educar para poder hacer que la educación funcione en ese ámbito. Nosotros podemos inspirarnos en la educación de Finlandia, pero tenemos que ver también nuestro propio contexto para saber qué hay que cambiar. Nuestras necesidades son distintas a las de un país que está totalmente desarrollado. Y para poder empezar ese camino es empezar a vernos a nosotros mismos y no ver lo que hacen los demás. Inspirarnos sí, pero no copiarlo. Y la necesidad, el apetito por la lectura, no creo que estriba en el ser de Ecuador o de Finlandia o de Japón o de Singapur, ¿no? Hay muchas circunstancias, el acceso a los libros, el costo de los libros, la situación socioeconómica de una familia promedio tampoco da para comprarse un libro mensual.
estamos con una economía de sobrevivencia, de deudas, es decir, es muy complejo este tema. Gracias. Pero saltando eso, Sebastián, quisiera proponerle un ejercicio. ¿Cómo se ve en unos 10 años? ¿En qué actividades está imaginándose? Bueno, me veo como el rector de una institución y me veo poniendo en práctica un proyecto que justamente quiero tratarlo en mi tesis, que tiene que ver justamente con la evaluación. Me interesa hacer que la institución de la que yo pueda estar a cargo se centre mucho en que los estudiantes participen del conocimiento y no rindan cuentas teóricas, porque al final la teoría es la mitad de todo lo que uno pretende aprender. Entonces, me veo como en 10 años como el rector de una institución educativa y haciendo que esa institución también salga al mundo, no encerrarme en las paredes de esa institución, sino que hacer que las instituciones, lo cual es también otro objetivo, sean una forma de que la sociedad pueda verse a sí misma y pueda crecer. La educación al final es un contexto que nunca se pierde, uno puede estar trabajando, puede estar en casa descansando, la educación siempre está presente porque nosotros día a día aprendemos. Y qué mejor que poder acostumbrarse a eso como una forma de vida que podamos disfrutar. ¿Qué mensaje les daría a sus compañeros de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura? Les diría que están estudiando una carrera que lamentablemente no se ve por todas las personas que nos rodean, no los que no estudian esta carrera, pero es una herramienta fundamental para cambiar el mundo. Suelo decir siempre que la lengua y la literatura es el manifiesto del conocimiento. Es gracias a nuestros conocimientos que nosotros podemos hacer que todos los saberes, todas las disciplinas que son fundamentales para la sociedad y para el arte puedan ser compartidas, puedan ser transmitidas a través de nosotros. Nosotros somos el material con el que se hacen los pilares del conocimiento, así que aprovéchenlo y recuerden que son muy afortunados de poder estudiar una carrera que no solo es ciencia, sino también arte. Muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido el presidente de la ASO Escuela de Pedagogía de la Lengua y Literatura, Sebastián Morocho, quien nos ha acompañado en esta mesa de análisis con Fernando Ortiz. Ha sido muy grato conversar, conocerle un poco más sobre su pasión, sobre sus inquietudes y su visión de futuro. Estaremos con otros invitados a lo largo de los siguientes programas. Muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista, este diálogo con Sebastián, y la invitación queda abierta para que nuevamente nos acompañen. Muchas gracias. Gracias.